podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor: cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor.
Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Bienvenidos a este culto del segundo domingo del mes de julio, donde seguimos alabando, bendiciendo, exaltando a nuestro Dios, dándole gracias, porque hasta aquí nos está ayudando. Dándole gracias porque nos está cuidando, porque nos está preservando, porque nos está bendiciendo. El salmista en el Salmo 116 decía algo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Solo algunos versículos del Salmo 116 que comienza diciendo: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. El salmista está diciendo: amo al Señor, amo a Jehová, porque Él está atento, porque Él oye cuando yo suplico a Él. ¿Sabes que Dios siempre está atento? Que su oído siempre está dispuesto, atento a escuchar nuestra voz, nuestro clamor, nuestra necesidad. Aunque Él no siempre responde exactamente de la manera en que le pedimos o deseamos que suceda, su respuesta siempre es lo que necesitamos, siempre es lo preciso para nuestra vida. Por tanto, dice, lo invocaré toda mi vida. Esto de tener al Señor presente en todo tiempo y en primer lugar en nuestra vida es lo que necesitamos. Más adelante dice en el versículo 5, el Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Y dice en el versículo 7, hablándose a sí mismo: ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Y nosotros podemos decir exactamente lo mismo. El Señor ha sido, es y será bueno con nosotros. Podemos reconocer que hasta aquí el Señor nos ha cuidado. Y podemos declarar en fe, en confianza, el Señor seguirá cuidándonos, porque en su promesa nos ha dicho que Él estará con nosotros. Y Él es fiel para cumplir siempre con su palabra. Qué bueno que en medio de esta enfermedad que aparentemente, esta pandemia que aparentemente en nuestras latitudes está recrudeciendo, que al fin y al cabo está llegando a ese famoso pico de contagiosidad y de gravedad que tanto preanunciaban, todavía, gracias a Dios, los poquitos que hemos conocido afectados están todos bien. Damos gloria a Dios por eso y seguimos orando y seguimos clamando para que el Señor siga guardando tu vida, la mía, la de nuestros hermanos. Y casualmente el Salmo 116 me hace recordar que si no es hoy, mañana es el día 116 de la cuarentena obligatoria en la que estamos guardados e imposibilitados de congregarnos. Pero no obstante, realmente no hemos dejado de congregarnos, sino que inclusive otras personas se han sumado a nuestros cultos, a nuestras reuniones, personas que por distintas razones no podían congregarse físicamente con nosotros por cuestión de distancia o de horarios, ahora lo están pudiendo hacer, de modo que ya sea en este mismo momento junto con todos nosotros, o luego del mediodía, o a la tarde, o en cualquier día de la semana, o en cualquier día del mes, estarán compartiendo este culto, esta reunión, estarán adorando junto con nosotros, estarán pudiendo compartir también este video con sus conocidos, con sus amistades, de modo que el mensaje del Evangelio, en lugar de estar restringido, está potenciado, se ha extendido y se seguirá extendiendo. Alabamos al Señor también por eso. Y por ser el segundo domingo del mes, vamos a tener también un informe misionero, luego de escuchar una alabanza que vendrá inmediatamente. Tendremos el video que nos han preparado los hermanos Viciñano. Otra vez les agradecemos a ellos su disposición en tenernos siempre informados para que podamos seguir orando por los misioneros, para que estemos enterados de las cosas que están sucediendo, para que podamos seguir ofrendando con conocimiento y podamos
aún seguir aumentando nuestro compromiso, que gracias a Dios, como ya lo dije la vez pasada, estamos pudiendo potenciar nuestra ayuda, acercando nuestra colaboración económica a otros lugares, más allá de seguir manteniendo nuestros compromisos regulares. Así que también por eso alabamos y bendecimos a nuestro Señor. Escuchamos la adoración, luego tenemos el informe misionero. tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Hola queridos hermanos de la congregación, nuevamente vamos a compartir en este espacio noticias, novedades y agradecimientos de nuestros amigos que están sirviendo en distintas partes del mundo. Comencemos este viaje. En este recorrido arrancamos nuestro viaje y nos situamos en Mozambique, donde nos comentan nuestra familia Freire lo siguiente. Hola queridos hermanos, familia de Villa Porredón, Dios le bendiga. Queríamos estar presentes en este culto de misiones del segundo domingo del mes para contarles que estamos bien, que seguimos cumpliendo con la cuarentena obligatoria y esperando novedades, especialmente en cuanto a apertura de fronteras. Sabemos que allá en Mozambique también tienen una cuarentena no obligatoria, pero están extendiendo un mes más. No hay muchos casos, gracias a Dios. El Señor está oyendo nuestras oraciones. Hay creo que 8 muertes nada más y los casos no, están llegando a 1000 recién y esperamos que eso no se recrudezca. Seguimos orando para que el Señor nos muestre los pasos a seguir y que todo sea conforme a su propósito. Le damos gracias a ustedes por que siguen apoyando la obra, porque siguen orando y rogamos que esto pase para poder visitarlos personalmente antes de regresar.
Bueno, Dios le bendiga una vez más y bueno, seguimos en contacto. Bendiciones. En cuanto al grupo extremista Al-Shabaab, lamentablemente hay que informar que el día 27 de junio hubo un nuevo e intenso ataque en la localidad de Mocimboa da Praia una vez más. Los insurgentes comenzaron por la mañana bien temprano hasta horas de la tarde. Hubieron varias bajas de insurgentes, pero también de pobladores y militares, incluido uno de los comandantes del ejército. Nuevamente hubo un gran exilio en masa de población vía marítima, a través de los botes cargados de gente desesperada en dirección a Pemba. Cada día el número de refugiados tanto en dicha ciudad como en Nampula va en aumento. La Cruz Roja muestra el lugar del último ataque mencionado. Oremos por la situación sanitaria y además por la paz en la provincia de Cabo Delgado. Yendo un poco más al centro del país, por la costa mozambicana, nos decía nuestra familia Gómez que Dios levantó a jóvenes misioneros de allí a partir del proyecto Vida para Mozambique, como Finiance, Tiago, Paulo y todos los que están trabajando con tanto amor y temor del Señor, quienes tomaron la posta para continuar este proyecto. Allí en la base misionera, como cada sábado, reciben a los niños para enseñarles de la palabra de Dios, y además estuvieron confeccionando 120 barbijos para su repartición, como vemos en estas fotos, donde ellos han tomado la iniciativa de ayudar a una comunidad muy carenciada, ubicado cerca del terreno de la base misionera y la escuelita bíblica. Visitaron casa por casa, orando y entregando tapabocas, jabón y enseñando sobre el coronavirus. Oremos por fortaleza y guía del Señor por estos jóvenes que están sirviendo en Dondo. Ahora llegamos al norte de Bolivia, donde se encuentran sirviendo nuestra familia Kalinushka Puebla, que nos agradecen por sus oraciones y nos dejan el siguiente saludo. Hola. Iglesia. ¿Mi nombre? Mi nombre es Mijail y tengo 4 años. Hola, mi nombre es Ludmila, tengo 6 años. Bueno, hola querida iglesia, acá estamos. Para los que no nos conocen, somos la familia Kalinushka de acá del Amazonas de Bolivia y queríamos a través de este medio saludarlos a cada uno, bendecir sus vidas también y agradecer por sus oraciones, por sus ofrendas que han sido siempre tan fieles en todo esto. Nosotros estamos bien, si bien nuestro pueblo de acá del Sena ha tenido la consecuencia de este virus también y hay muchas personas que se han sido afectadas, pero nosotros gracias a Dios hasta el momento no nos ha pasado nada, no tenemos ningún síntoma ni nada, así que bueno, estamos trabajando a medias en lo que se puede, en lo que nos dan permiso, tratamos de ir a las comunidades, a la comunidad de Santa Elena, la gente de allá también está bien, los niños, no ha habido ningún caso tampoco. Pero bueno, uno de los pedidos de oración que Dios también sea allí supliendo para las necesidades de la gente, por esto ha habido mucha necesidad económica, entonces suplir para las necesidades de la gente y bueno, que Dios también, ellos puedan ver a un Dios proveedor, ¿no? Sí. Así que bueno, queridos hermanos, gracias por siempre estar. Bueno, Pastor José, Dios te bendiga mucho, iglesia, los amamos y muy agradecidos a Dios porque son un pilar de esto, ¿no? Así que de prioridad uno. Los amamos. Que Dios los bendiga. ¡Chao! En estas fotos podemos ver, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Fabio junto al pastor en una radio y poder llevar las buenas nuevas a la comunidad. Además, el trabajo espiritual que se está haciendo con los niños cada fin de semana en la comunidad de Santa Elena. Los hijos de ellos están haciendo nuevos amigos y vemos diferentes formas de expresar amor, y haciendo además la cuarentena en su casa. Oremos por el cuidado de su salud, sabiduría y guía de parte de Dios en esta nueva etapa que están atravesando. Finalizando este viaje, llegamos con nuestros amigos de Asia Central, que luego del último reporte han tenido que abandonar donde están sirviendo por un tema de resguardo de la familia, dada la delicada situación político-social de allí. Y luego de un viaje bastante largo, gracias a Dios están de vuelta en el país, realizando la cuarentena en familia, junto a sus hijas que estaban aquí. Oremos por la salud de todos ellos, fortaleza en esta delicada situación y por la paz en aquel país. Gracias por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino a los no alcanzados. Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarte a que juntos podamos compartir la lectura de unos versículos en el libro de Daniel, la profecía de Daniel, empezando 2 versículos en el capítulo 1 y luego unos versículos en el capítulo 5. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que en el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor
se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Este pasaje nos está poniendo en una situación histórica en que el pueblo de Israel, habiendo sido sitiado por el ejército de Nabucodonosor, cae vencido y el rey conquistador, Nabucodonosor, no solo invade y subyuga al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, sino que se apropia de cosas muy valiosas. Entre esas cosas muy valiosas, dice el pasaje, que tomaron los utensilios del templo de Dios, obviamente eran utensilios de oro, de gran valor material, pero especialmente para el pueblo de Israel, de gran valor espiritual, simbólico, que utilizaban para sus ceremonias religiosas. Y también dice el pasaje que junto con esos utensilios también se llevaron a gente, a aquellas personas que tenían mayor capacidad y conocimiento y dominio y cultura. Era una costumbre bastante general esto de llegar a conquistar ciudades y territorios y sacar, erradicar, desterrar de esos lugares a las personas más influyentes, particularmente para evitar que si se quedaban en su lugar, esas personas poderosas, influyentes, capacitadas y preparadas, reorganizaran la defensa o un ejército revolucionario. Ahora sigo la lectura en el capítulo 5, versículos 1 hasta el 6. Habla acerca del rey Belsasar. El rey Belsasar es hijo de Nabucodonosor, hijo de aquel Nabucodonosor que había sitiado a la ciudad de Jerusalén y la había conquistado. El rey Belsasar dice que ofrece un banquete a 1000 miembros de la nobleza y en ese banquete bebió con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la pared blanca, sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Hasta aquí por ahora con la lectura, pero mantengan abierta su Biblia allí en Daniel capítulo 5 porque voy a hacer mención a otros versículos que siguen dentro de ese capítulo. Entonces la situación es que el rey, ya su padre Nabucodonosor había muerto, él se había hecho cargo del reinado y como era muy común, haciendo un acto de ostentación y de vanagloria, invita a 1000, no eran 5, 100 o 500, 1000, nada más ni nada menos. Y dio una fiesta dando toda la demostración de su poderío y de su capacidad. Invitar a una fiesta para 1000 personas no es poca cosa, ahora no lo era antes y menos antes cuando las celebraciones no se hacían una noche, sino que comúnmente duraban varios días, solían durar una semana. De modo que la demostración de poder que estaba haciendo Belsasar era bien grande. Y tomando y comiendo se emborrachan y llegan a un estado de borrachera pantagruélico que, les quita absolutamente toda inhibición. Y lo que hace Belsasar aquí es atreverse a un acto aún de desprecio hacia otra cultura y hacia otra religión, particularmente la de los israelitas, porque hace traer las copas de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había traído cuando conquistó la ciudad de Jerusalén. Ahora,
un rey como Belsasar, como Nabucodonosor, no carecía de utensilios de oro y de plata con los que quizá comúnmente utilizaban todos los días, pero quiso particularmente hacer traer aquellos que demostraban una vez más, y como un acto de vanagloria, que él poseía botín de guerra de mucho valor, y particularmente por haber conquistado al pueblo de Jerusalén. Lo sorprendente en este relato, que más allá de la situación extraordinaria de ser una festichola semejante en un reino de Persia, lo extraordinario es lo que relata el pasaje que sucede cuando ya estaban pasados de copas. Porque lo que sucede aquí es, ven una visión de una mano que aparece, solo una mano, y que con el dedo escribe sobre la pared. Todos podrían decir, bueno, si hubieran tenido que hacer una denuncia policial, la policía lo hubiese resuelto muy fácilmente este enigma. Dirían, muchachos, ustedes están borrachos que ni siquiera pueden mantenerse parados, ni saben cuál es su nombre, así que no me extraña que estén relatando una cosa tirada de los pelos. Pero el impacto de aquella visión fue tan grande que de alguna manera el sopor de la borrachera desaparece y empiezan a tomar cierta conciencia de que algo extraordinario está pasando, pero algo extraordinario que no les cuadraba y que los deja, particularmente al rey, lo deja con un temor, con una pavura, que dice el pasaje que palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. En este cuadro me quiero detener un instante, luego vamos a seguir, porque más adelante viene la resolución de este cuadro y de este enigma. Ese dedo en la pared escribe algo en un idioma que ellos desconocen. Y no solo queda el registro estampado en la pared, cosa que si podrían haber dicho en un momento, estábamos borrachos y nos pareció que alguien escribió algo, bueno, más allá de que una visión causada por el exceso de bebida o la confusión mental por el exceso de comida, no puede ser compartida por todos, pero todos daban testimonio de haber visto exactamente lo mismo, pero aún cuando ya estaban sobrios, seguían viendo en esa pared lo que ese dedo extraño había dejado escrito. Y esas letras, esas palabras no tenían sentido para ellos. Entonces es cuando llega la angustia y quieren resolver el problema. Cuando están angustiados y afligidos, aparece la reina. Bueno, el pasaje dice que el rey estaba con todos sus amigos y todos ellos con sus mujeres y sus concubinas, pero aparentemente las mujeres y algunas concubinas, o particularmente la mujer del rey, se estaba preservando de ese descalabro descomunal que estaban haciendo ya pasados de copas y de comida. Y cuando escucha el alboroto que se armó, estoy avanzando un poquito en los versículos siguientes, ustedes pueden repasarlos, leerlos allí en su Biblia, en los versículos del 10 al 12, dice que la reina se hace presente y trata de poner un poco de orden, trata de calmar, bueno, como con la virtud de algunas mujeres más prudentes, más sensatas, que tratan de mantenerse ajenas a las locuras de algunos hombres, y cuando ve al rey en semejante angustia, temblándole sus rodillas y no pudiendo pararse del susto, del miedo que tenía, trata de arreglar la situación, de poner las cosas un poco en orden, dice, bueno, empieza a decir, bueno, no se angustien, no se aflijan, esto seguramente tiene una explicación, tiene una solución, y le dice al rey que en el reino
había un hombre que se había llegado a ser famoso en la época en que su padre Nabucodonosor reinaba, porque había demostrado una capacidad extraordinaria, superior a cualquiera otro de los sabios, adivinos y entendidos, y tenía la capacidad de interpretar sueños, de entender enigmas, de descifrar entuertos. Entonces, le dice, este hombre se llama Daniel, pero tu padre le puso por nombre, por sobrenombre, Beltsasar, casi el mismo nombre que el rey actual, que el hijo de Nabucodonosor. El hijo de Nabucodonosor, según la Biblia, la Nueva Versión Internacional que está hoy usando, dice Beltsasar, y el de Daniel es Beltsasar, con una T entre medio. Y entonces dice, interpreta sueños, descifra enigmas. Entonces, como el rey en su desesperación había llamado a los adivinos, a los entendidos, a los agoreros, a los que pudieran descifrar de alguna manera ese enigma, les dice, el que la pueda descifrar, yo le voy a dar un vestido de púrpura, y le voy a dar una cadena de oro, y lo voy a hacer un gobernador de tercer grado, un tercer gobernador en el orden. Claro, pero nadie de los consejeros del rey tenían la más pálida idea de lo que eso significaba y lo que estaba sucediendo, lo cual le llenaba aún todavía de mayor angustia y preocupación. Entonces hacen venir a Daniel. Daniel llega delante de la presencia del rey, y lo que hace el rey inmediatamente es tratar de conquistar el afán de Daniel para provocarlo a que quiera ofrecer su sabiduría y su conocimiento. Le dice, mira, te voy a dar vestidos lujosos. Otra vez le ofrece una túnica o un vestido de púrpura. Te voy a dar joya, una cadena de oro, y te voy a poner como un gobernador, como un tercer gobernador en alguna de las regiones. Y es interesante que Daniel le responde al rey, dice, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Por fin había alguien entendido, por fin había alguien que podía descifrar ese enigma y sacarlos de esa angustia. Y Daniel empieza a hablar con autoridad, pero es interesante que la autoridad de Daniel se manifiesta ya desde entrada cuando él desestima y rechaza de plano el ofrecimiento, casi como una tentación o como un soborno o como una provocación para que lo que hiciera Daniel fuera motivado por la ambición. Y Daniel deja claro de entrada, no voy a contaminarme con tus regalos. Si conocemos el libro de Daniel, la profecía de Daniel, podremos recordar que cuando él llegó cautivo de Jerusalén con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y se les dio a comer de los manjares y de los banquetes que el rey comía en su mesa, ellos también eran participados, él y sus amigos dijeron, no queremos contaminarnos con la comida del rey. Permitirnos comer comida, legumbres y comida sana. Y de contaminarse era particularmente porque la mayoría de los manjares y de los banquetes de carnes sacrificadas a los ídolos eran las que luego se ponían en la mesa del rey, y ellos no querían de ninguna manera participar de carne ofrecida a ídolos, como una demostración de fidelidad a su Dios. Entonces, Daniel le dijo, guárdate tus regalos, no los quiero, no me tientan, no es mi razón de estar aquí, vengo, y no se lo dice en ese momento, pero lo deja claro en su explicación, vengo a darte palabra de Dios. Y dice, en Daniel capítulo 5, versículo 18, puedes leerlo luego, el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, tu padre, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Entonces, todo lo que tuvo tu padre, todo lo grandioso y esplendoroso del reinado de Nabucodonosor, lo recibió de Dios.
gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Entonces, le está diciendo Daniel, como una introducción al mensaje de Dios a través de la traducción de esa escritura en la pared, le está diciendo algo que Belsasar sabía perfectamente, porque era su padre, él conocía la historia de su padre. Él sabía que su padre Nabucodonosor había llegado luego como consecuencia del abandono de la protección de Dios sobre su vida, había llegado a un estado de locura tal que vivió como un animal, comiendo inclusive alimento de animales, y se lo tenía por desquiciado, por loco. Y sigue diciendo más adelante en el versículo 22, sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ella usted y sus nobles, y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso, Dios ha enviado esa mano a escribir. Lo que allí aparece es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel significa su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin o Uparsin significa el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Belsasar, luego de haber escuchado la traducción y la explicación, el significado de estas palabras, y aunque ese significado era realmente duro, contundente y lapidario para él, ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se lo nombrara tercer gobernante del reino, cosas que Daniel había desestimado, había rechazado. Sin embargo, el rey dijo, es mi palabra y no se puede deshacer, así que le puso todo eso. Pero el versículo 30 del capítulo 5, el inmediato siguiente dice, esa misma noche Belsasar fue asesinado, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Por alguna razón, obviamente por conocimiento y revelación de Dios, Daniel sabía que ni esa púrpura, ni esa cadena de oro, ni ese título de gobernador tendrían validez pocas horas después. El tema del mensaje de esta mañana es cuestión de peso. Obviamente me estoy robando el título de un programa de televisión, cuestión de peso. Y el tema del peso surge aquí en este relato. Fuiste pesado en balanza y te faltó peso. Vamos a explicar un poquito más el significado de estas palabras. Pero hablando de peso,
Me acuerdo de un amigo que hacía mucho tiempo que no veía y cuando nos encontramos a la distancia vino enseguida con los brazos abiertos y antes de llegar a abrazarme me mira hacia abajo y dice, ¿cuántos kilos hace que no nos vemos? Bueno, la cuestión de peso es una cuestión que nos atraviesa a todos por igual. Es algo de lo cual ninguno de nosotros está exento ni libre. En motivo de bromas, la cuestión de peso es motivo de ofensas, es motivo de discriminación. Mirá ese gordo, mirá esa flaca escuálida, mirá a tal o cual. La cuestión de peso es una cuestión delicada. Es, por supuesto, como acabo de decir, es un tema de programas de televisión. No solo uno, ha habido y hay varios que tratan ese tema. ¿Por qué? Porque interesa, porque es un tema que atrae la atención de muchas personas que tienen ese problema, esa inquietud o lo observan en otros. Perdón. Pero también la cuestión de peso es causa de angustia, de sufrimiento, especialmente en el caso de muchas mujeres que viéndose más o menos pesadas, gordas o delgadas de lo que en realidad son, empiezan a tener algunas dificultades y trastornos. Por supuesto, la cuestión de peso es una oportunidad de negocios, es una oportunidad de emprendimientos, hay tallas especiales que son confeccionadas especialmente y tienen su costo considerable. La cuestión de peso ha dado lugar a dietas, medicamentos, complementos dietarios, productos especiales que se viven fabricando y se viven prometiendo que si consumís tal o cual medicamento o tal o cual alimento específico, o vas a recuperar los kilos que perdiste o vas a perder los kilos que acumulaste. Consultas médicas, consultas psicológicas, consultas psiquiátricas, el aumento o la falta de peso ocasiona que muchísimo dinero se gasta por estas razones. Y la pregunta quizá, así como mi amigo me decía cuántos kilos hace que no nos vemos, hoy uno se cuida mucho más y no anda preguntando a las personas cuánto pesás, tampoco andamos preguntando cuántos años tenés. Y hemos ido aprendiendo a no ser tan bruscos, tan toscos y tan odiosos al conversar y tratar de evitar algunas preguntas que ya sabemos que ocasionan inquietud o malestar. Entonces, vamos por la vida luchando con estos aspectos del peso. Pero cuando hablamos de peso, no solamente tenemos que pensar en los kilos que denuncia la balanza, los kilos que acumula nuestra estructura física, sino que podríamos también pensar, y esto lo digo a raíz del pasaje que estamos leyendo, en otra cuestión de peso que tenemos que considerar en nuestra vida. Uno podría ser el peso de nuestra moral, el peso de nuestras palabras, el peso de nuestra conducta, el peso espiritual que tenemos, porque muchas veces de estas cosas no reparamos, no pensamos, no nos inquietamos, no nos preocupamos, solamente nos ocupamos y nos preocupamos y nos inquietamos de aquellas cosas que son más ostensibles, más visibles, de aquellas cosas que otros pueden ver en nosotros y nosotros de otros o de nosotros mismos, y de ahí entonces tratamos de cuidarnos estéticamente de lo que se ve, de lo que reflejamos. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que no son tan visibles a los ojos físicos? Que nosotros no podemos ver en otros.
pero que tampoco miramos o queremos ver en nosotros mismos. ¿Cuánto pesás en tu propia balanza? Cada balanza que nosotros tengamos o en las que nos pesemos es de un uso privado y personal. Nos pertenece. Somos nosotros quienes vemos la esfera o el dial, si la balanza es digital. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer cuando nos miramos a nosotros mismos. Una de esas cosas es ser honestos, es ser sinceros. Y no tratar de minimizar o de distraer la realidad de lo que estamos observando cuando nos pesamos a nosotros mismos y tratar de justificar, bueno, es que anoche comí demasiado o que me está pasando tal o cual cosa. En la vida personal, en la vida moral, en la vida ética, en la vida relacional, en la vida íntima y personal y en la vida espiritual, tenemos que estar muy atentos a lo que refleja el display o la aguja de la balanza en la que nos estamos pesando. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, precisamente hablando a los cristianos que se congregaban y que en la congregación celebraban la Cena del Señor. El domingo pasado celebrábamos la Cena del Señor y hacíamos un poco de referencia a las palabras del apóstol Pablo. Y él decía, cada uno pruébese a sí mismo. Cada uno mírase a sí mismo, o pésese a sí mismo, podríamos decir. Porque es mucho más fácil mirar al otro, juzgar al otro, cuestionar al otro, opinar del otro, tener toda la idea y toda la claridad de qué cosa necesita el otro y qué cosa tiene que hacer y por qué se equivocó y por qué le salieron mal las cosas y qué tendría que hacer con su suegra o con sus hijos o con sus vecinos. Entonces el apóstol Pablo le dice, miren, hagamos la cosa más sencilla, cada uno júzguese a sí mismo. No sea cosa que esté por allí dando la apariencia de que tiene una conducta, un comportamiento, una vida ejemplar, pero cuando se pesa en su propia balanza se da cuenta, cuando quiere mirar con honestidad, que mejor deje de hablar de otros y mire hacia sí mismo. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? En lo más profundo de tu ser, ¿qué es lo que anhelás? ¿Son cosas hermosas? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué clase de cuadros colgás en la habitación de tu imaginación? Allí en el secreto más profundo donde nadie, absolutamente nadie, puede meterse para conocer. Hay muchos que hoy en día celan con mucha pasión la privacidad de sus celulares y que nadie les abra su celular ni miren lo que ellos estuvieron viendo, ni se fijen en el historial de su navegación en Internet. ¿Por qué? Porque tratan de ocultar aquellas cosas que serían vergonzantes. Pero si son vergonzantes, ¿por qué no te avergüenzan? Preferís ocultarla antes que cambiarlas. ¿Qué cuadros colgás en la habitación de tu imaginación? ¿Tenés la imaginación ocupada con cuadros bajos y groseros? ¿O está tu mente llena de pensamientos y deseos puros y nobles? Pesate a vos mismo. En Proverbios 23, versículo 7 dice, porque así como es su pensamiento en su corazón, así es la persona. Tal cual es su pensamiento en su corazón. Cuando habla de corazón, obviamente no está hablando del músculo cardíaco, ¿no? Sino de sus intenciones, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus deseos, de sus pasiones. Así como el deseo más profundo de su corazón, así es la persona. Y Dios, que no mira como nosotros
lo que tenemos delante de nuestros ojos y que no nos juzga por el tamaño de nuestra cintura o por el color de nuestra piel o por ninguna otra apariencia externa, sino que nos juzga según nuestro corazón, quiere que entendamos que nosotros también tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Antes que aparezca un dedo en la pared y nos diga cuál es el fallo de la balanza sobre nuestra propia vida espiritual, moral, relacional, nosotros tenemos que mirar allí para estar satisfechos con nosotros mismos, para saber qué cosas tenemos que cambiar. No necesitamos que alguien venga a decírnoslo, lo sabemos perfectamente. No tengo la más mínima duda que vos y yo sabemos perfectamente qué cosas están bien y cuáles no, y cuáles más o menos, y qué cosas deberíamos y debemos transformar en nuestra vida, pero no lo hacemos. Porque como las mantenemos ocultas, como nadie ve lo que dice la balanza, porque no me peso delante de nadie para que nadie me espíe por detrás y diga, entonces guardo eso como algo privado, pero lo que no me doy cuenta y no nos damos cuenta es que por más escondido que lo tengamos en lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de muchas maneras se trasluce, se deja ver, se nota. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿cuánto pesamos en la balanza de otros? Lamentablemente esa suele ser una inquietud y una preocupación de muchas personas. Muchas personas que están inquietos y preocupados de qué pensará de mí, qué dirá de mí, qué ideas tendrá acerca de mí. Y nos desvivimos y nos esforzamos y tratamos de fingir una vida que no es real para nosotros, tratando de parecernos al otro o parecernos a alguien externo para impresionar a alguien que en realidad ni le interesa quiénes somos ni cómo somos, pero a nosotros nos preocupa lo que el otro piense. ¿Cuánto estaré pesando en la balanza del otro? Esto ha destruido familias, ha destruido vidas personales. Estar preocupados en cuánto peso o cuánto mido o cuánto impresiono o impacto en la vida de otros, no deberíamos inquietarnos ni preocuparnos por eso. Pero cuántas vidas han sido destruidas a lo largo de la historia y lo seguirá sucediendo por prestar indebida atención al juicio del otro. Que si le parezco bueno o malo, que si le parezco alto o bajo, que si me queda bien esta prenda o no me queda, que si el color que uso o la manera que los combino, que si el calzado que me puse o el vehículo que tengo o el utensilio o el celular de última generación o no, y es objeto de crítica, y esto simplemente es el resultado de la miseria del corazón humano, a lo cual no debemos estar atentos. ¿Cuánto peso en la balanza de otro? A menos que mi conducta, que mis palabras, que mis intenciones realmente estén afectando a la vida de otros. Entonces ahí sí tengo que prestar atención. Porque si yo hago lo que Dios quiere que haga, si yo estoy interesado en cumplir el propósito y la misión para la cual Dios me creó, yo tengo que estar atento a que Dios me dijo que yo tengo que ser un instrumento de bendición a otros. Permitir que Dios, a través de mi vida, bendiga a otras personas. Entonces, y solamente en ese aspecto, es espiritualmente correcto pensar que si mi vida, si mi conducta, si mis palabras, si mis acciones, si mis intenciones o mis omisiones están siendo de bendición o no. Si yo estoy pudiendo ser un instrumento que Dios pueda estar usando porque estoy cuidándome, mirando atentamente mi peso en mi balanza moral y espiritual, para que esto no altere, no afecte, no maldiga la vida de otros. Entonces ahí sí, y solamente en ese caso vale pensar cuánto estoy pesando en la balanza de los otros. ¿Son esas personas mejores por haber conocido mi modo de vivir? ¿Son otras personas mejores por conocerme a mí personalmente?
¿Trae alegría a otras personas el estar y compartir tiempo conmigo? La influencia que mi vida deja en otros, ¿es algo que glorifica el nombre de Dios? Pero hay una tercera balanza en la que quiero reflexionar con vos en esta mañana. Y es exactamente la balanza que pesó al rey Belsasar, la balanza de Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto pesás? ¿Cuánto peso en la balanza de Dios? Y esta es la pregunta más importante que nos podemos hacer. Lo que pese en mi propia balanza y en las balanzas ajenas no tiene significado alguno hasta que puedas contestar esta pregunta. ¿Nos gustaría que otros vieran la esfera de la balanza o el display de la balanza digital cuando me peso en la balanza de Dios o cuando Él me pesa? Me gustaría que otros y yo mismo sepamos cuál es la opinión de Dios respecto a nuestro peso moral, espiritual. Si Dios nos pusiera en una balanza hoy y comparase el resultado con lo que Él espera de nosotros y lo que nosotros debiéramos ser, ¿cuál sería el resultado? La balanza de Dios pesa cosas tales como la integridad, la valentía, el celo por la obra del reino de los cielos, la honradez, la sinceridad, la consagración, la fidelidad, la obediencia. Pero como nadie ve la aguja de la balanza de Dios cuando nos pesa, es mucho más sencillo dar la apariencia de que está todo bien. Es mucho más sencillo fingir una actitud más bien de religiosidad, donde todo parece que está bien en mi relación con Dios, pero en lo más profundo, si somos honestos, somos sinceros, ya nosotros mismos nos podemos dar cuenta. Pero qué triste si nos pasa como a Belsasar, que en el momento culminante de su vida y a causa de sus conductas reiteradas de desprecio a Dios y a las cosas de Dios, tuvo que recibir sentencia de parte de Él diciendo: pesado fuiste en balanza y te faltó peso. Por supuesto, esto tiene la connotación de el comercio, ¿no? de las transacciones comerciales. Cuando uno va a comprar mercadería por peso, lo que queremos es que nos den la cantidad que nos cobran. Pero es consabido y nada nuevo que se fabrican pesas falsas. Yo era chico y recuerdo en algunos almacenes en la ciudad de Pergamino donde el almacenero tenía esas balanzas de 2 platos, en la que una ponía las pesas de bronce y cada una tenía grabado el peso de cada una. Estaba la de kilo, la de medio, la de cuarto, la de gramos, la de 50, 100, 20, 10 gramos, 1 gramo. Entonces iba poniendo las pesas para darnos la cantidad exacta que nos iba a cobrar. Pero cada tanto pasaba un inspector y el inspector tenía una balanza que estaba homologada por la justicia y que lo que esa balanza pesaba era lo exacto. Entonces agarraba la balanza que decía, la del almacenero que decía 1 kilo y la ponía y resulta que no pesaba 1 kilo, pesaba 950 gramos o 900, depende lo atrevido que sea el comerciante. Entonces se inventaron trampas, echa la ley, echa la trampa, para estafar. Y lo que le dice Dios a Belsasar es: yo esperaba de vos que pesaras lo que correspondía, pero me estás estafando. Estás pesando menos. Y como yo no doy mi reino, ni comparto mi gloria con nadie, ni voy a permitir que nada ni nadie humille el nombre de Dios,
porque no diste el peso adecuado, hoy se quita tu reino de tus manos y otro viene en tu lugar. Esa noche murió Belsasar. Por supuesto que el destino de Belsasar es drástico, su final es cruento y nosotros tenemos que tomar estos pasajes simplemente como un símbolo, como una ilustración, como una enseñanza espiritual para nuestra vida y no pensar que Dios va a tratar con nosotros con esa crudeza, con esa dureza, pero sí saber que en su gran amor, en su misericordia, está escribiendo con el dedo para que vos y yo tengamos la oportunidad una y otra vez, día tras día, de reflexionar, de pensar que la vida no puede ser lo que a mí me parezca, lo que a mí me dé la gana, cuando quiera y como quiera. Porque esas cosas llevan a decisiones personales que afectan indefectiblemente no solo mi vida, sino la vida de otros. Y puede ser que a vos o a mí no nos interese mucho la vida de otras personas desconocidas, pero ¿qué pasa con los más allegados? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los hijos, los hermanos, los padres, los cónyuges? ¿Qué pasa con los cercanos a nosotros? Estamos siendo conscientes que nuestra vida personal, si no obedece, si no imita, si no sigue la guía de Dios, en lugar de ser bendecidos, pueden estar siendo maldecidos por nuestra vida. ¿Qué crees que suceda? Algún día todos nosotros estaremos en la balanza de Dios. Yo creo que en realidad estamos siempre, si queremos verlo. Pero algún día escucharemos el veredicto final de Dios para nuestra vida. Con el fruto de nuestras vidas en las manos, y al mirarnos, tendrá que decirnos Él: ¿fuiste pesado en balanza y te faltó peso? ¿Tendrá que decirnos: apártate de mí, nunca te conocí? ¿O podrá decir: bien hecho, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, y te voy a dar el privilegio de tener más? Para tu vida y para la mía, Dios quiere eso. Dios quiere bendecirnos, pero nos advierte: cada consecuencia, cada acto, consciente, inconsciente, a propósito o por descuido, cada intención, cada omisión tiene una consecuencia directa sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestro prójimo, y como instrumento de Dios tiene un efecto para la gloria de Dios o no. Y Dios nos creó para que cada uno de nosotros seamos para la alabanza de la gloria de su nombre. Si no lo estamos siendo, nos está faltando peso. Estamos a tiempo porque Dios nos da la oportunidad de cambiar, de actuar de la manera correcta para dar el peso correcto. Yo quiero orar por tu vida y bendecirte en esta mañana. Amado Señor, gracias porque a través del testimonio de la profecía de Daniel podemos entender que nuestra vida puede estar siendo vivida de una manera inadecuada, inapropiada, perjudicial para nosotros mismos, pero también para otros. Señor, nos creaste para ser instrumentos de bendición, con tu bendición sobre nuestra vida. Nos creaste para permitirnos disfrutar, pero para que podamos ser de bendición para otros. Enséñanos, ayúdanos, Señor, a estar atentos a las agujas de nuestra balanza o al display de esa balanza, para que cada día estemos viviendo de acuerdo a tu voluntad y siendo instrumentos de bendición y no de tropiezo. Nos encomendamos en tus manos para esta semana que hoy ha comenzado, para cada día de esta semana, para que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra,
y en el propósito de tu voluntad en nuestra vida. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu atención. Quiero invitarte, como hago cada domingo, a que puedas escribir al WhatsApp que figura aquí abajo. Yo soy el que los recibe directamente y el que los responde. Quiero saber acerca de ti, cómo estás, quiero conocer si hay algún motivo de oración. Por favor, escribime y nos mantenemos en contacto. Que Dios te bendiga.